Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a hablar del pastor divino, sus ovejas y los cabritos. Ayer vimos que había un pueblo llamado Caín y va a haber un pueblo llamado Abel. Y que Caín va a exaltar sobre Abel. Así es de que iba a intentar matarlo. ¿Por qué? Porque este Abel es obediente al Señor. Y vamos a ver hoy un tema parecido, desde otra perspectiva. El divino pastor, sus ovejas y los cabritos. Yo me entregaré en tus manos, Señor. Quiero hacer lo que quieras para mí. Quiero andar donde quiera que me guíes. Quiero amar como tú a los demás. Yo te entregaré mis pesares, Señor. Quiero de ti cada día depender. Te entregaré mis sueños y anhelos. Quiero en ti para siempre confiar. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ya sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Hazme caminar en tus pasos, Señor, aunque el vivir sea difícil para mí, pues estarás cada día a mi lado, y junto a ti no tendré nada que temer. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser. Bueno, vamos a hablar hoy del divino pastor, sus ovejas y los cabritos. Y este es el tema número 5 de esta serie que estamos trabajando, que es Pre-Daniel y Apocalipsis. Estamos estudiando todo desde la perspectiva cristocéntrica para probar tres cosas que después en la profecía las vamos a confirmar. Primero, que el Dios de toda la Biblia, el Jehová de toda la Biblia, es el Señor Jesús. Que no hay, punto número 2, que no hay una puerta de salvación, una roca de salvación, y que tú no puedes ser salvo sino por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús. No hay otra forma en que tú te salves. Y la parte número 3 es que solo hay dos pueblos, los buenos y los malos, y eso es a través de todas las edades de la historia. Y esto es lo que vamos a ver a partir de este momento. Ustedes se han dado cuenta que hemos comenzado este seminario con un par de versículos que están en el libro de Lucas
Y es cuando algunos discípulos de Jesús estaban huyendo de Jerusalén y que no querían ya saber del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús le sale al camino y les da un estudio bíblico de la siguiente forma. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. No hay Nuevo Testamento, luego estaban hablando del Antiguo Testamento. Y para confirmar, en el versículo 44, y les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y hoy vamos a comenzar con un salmo, igual que el ángel de Jehová, y vamos a terminar con el salmo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así es de que yo los invito para que oremos, para que el Señor nos abra nuestro entendimiento. Señor y nuestro amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento, Señor, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo y del Señor Jesús en nuestro medio, Señor, para que sean ellos, Señor, los encargados, el uno de dar el tema y el otro de abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento. Que nos llenes la cabeza de tu palabra, Señor, y que podamos discernir, Señor, lo bueno y lo malo, y que podamos verte en cada pasaje, Señor, de la Biblia. Señor, abre nuestros corazones, Señor, para que podamos aceptarte. Cierra puertas y ventanas, Señor, y haz que esta iglesia, Señor, que es sellada, Señor, y que tus santos ángeles la protejan, Señor, para que no permitan la entrada de todas esas cosas malas que pueden entrar, Señor. Te pido, Señor, por mi corazón, por mi mente, Señor, para que en este momento esté limpio ante ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callada me infundirán aliento. ¡Qué hermoso salmo! Porque Jehová es el pastor divino, porque Él, igual que a sus ovejas, les da pastos abundantes y les da aguas. Dice que Él es también el guía, no solo el guía, sino que el que da confort a las personas. Y aunque estemos atravesando por momentos y circunstancias que no tengan aparentemente solución, no debemos de temer mal alguno, porque el pastor bendito tiene una vara y un callado que infundirán aliento. Pregunta número 1: ¿quién es ese pastor bendito? Dice así: el buen pastor es Jesús y Jesús es Jehová. Juan 19. Yo soy la puerta. ¿Cuántas puertas hay entonces para salvación? No hay sino una. Él. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Quién es el pastor? Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Que gracias a Él vamos a hallar pastos. Sigamos adelante. Yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? ¿Quién está hablando? Cristo Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dio la vida por ti y por mí, por toda la humanidad. Perdón, dio la vida por los israelitas. Pero ¿qué tienen que hacer los israelitas? Creer en Jesús.
Dio la vida por los budistas y por cada una de esas iglesias que para nosotros son paganas, sí. Pero ¿qué tienen que hacer? Creer en Cristo Jesús. Sigue diciendo Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Por qué conocemos al pastor y por qué él conoce las ovejas? Porque han tenido una relación bendita, porque han tenido una relación juntos. Dice la historia que en un campo, en alguna parte, 2 niños cuidaban sus rebaños de ovejas. Y entonces rugió un león. Asustados los niños se juntaron y juntaron sus rebaños. Cuando pasó el peligro, dijeron: ¿y ahora cómo vamos a saber cuáles son tus ovejas y cuáles las mías? Uno le dijo al otro: pues vamos a tener que ir y preguntarle a nuestros padres, así es de que tú ve por el tuyo y yo voy por el mío, para que vengamos, para que sepamos de quién son las ovejas. Cada pastor salió por su lado, pero las ovejitas de cada pastor lo siguieron. ¿Qué nos quiere decir este ejemplo? Que las ovejas de Jesús van a conocer su dueño. Ezequiel 34:22 dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. ¿Quién es el pastor de toda carne? ¿Quién es el juez de toda carne? El pastor bendito. Pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará y hará con cuidado a las recién paridas. El Señor ama a cada oveja suya, no importa la condición en la que esté. Si esa oveja lo acepta como pastor, el Señor viene y te levanta, te da tu amor, su amor, te da su cariño. El pastor bendito está esperando que tú le llames, no importa cómo estés. ¿Son las ovejas del Nuevo Testamento únicamente? Las del Antiguo Testamento no son ovejas, ¿cierto? Tenemos que entender que la salvación es a través de la sangre del Cordero. Y son tan ovejas los del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento. ¿Qué simbolizaba realmente la muerte del Cordero? ¿Qué simbolizaba el poner las manos sobre la cabeza del Cordero? Ustedes recordarán que Adán y Eva, lo hemos dicho, ellos tuvieron que colocar las manos sobre la cabeza del animal, transfiriendo su pecado al animalito. Como el animalito es culpable, tú ahora tienes Adán y Eva tenían vida, y Abel, y entonces ahora tenía que morir el cordero, porque él era el culpable. Y entonces el pecador tenía que tomar el cuchillo y enterrarlo en el cuello y en el vientre del corderito. Esto representaba la muerte expiatoria que el Señor Jesús hacía por cada uno de nosotros en el Calvario. Por 4,000 años Jesús no vino, se hacían sacrificios de corderos. El Señor le enseñó a las 12 tribus los sacrificios del cordero, y estas 12 tribus tenían que enseñarlo a las naciones paganas. Dice Levítico 4:33: y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Ahora bien,
La transferencia de pecado era lo más relevante aquí, porque cuando tú colocabas tus pecados en el animalito, tú quedabas limpio. Hoy ya no es necesario matar un cordero, porque el cordero ya murió. Ya dio la vida por ti y por mí. Ahora tenemos que arrodillarnos y poner nuestros pecados también en la cabeza de Él y confesarlos con arrepentimiento, con corazón abierto. Dice que en el Antiguo Testamento el pecador tenía que creer que solo a través del sacrificio del Cordero quedaba limpio de pecado, porque sin sangre no se hace remisión de pecado. A través de la muerte del Cordero estaba la salvación, y solo a través de la muerte del Cordero también estaba la redención. Necesariamente el Cordero era el Salvador, el Cordero era el Redentor, el Cordero era el Mesías ungido para salvar, el Cordero era el sustentador, el Cordero era el pastor, el Cordero era el creador, pero era la víctima inmolada que debía dar su vida por la humanidad. Por eso es el Cordero que quita el pecado del mundo. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Cuál es ese pacto eterno? La obediencia a una ley bendita. Y si tú eres obediente a esa ley y reconoces gracias a esa ley que tú eres un pecador, el Señor entonces te cubre con amor y te deja blanquito. Por la sangre del pacto eterno os haga aptos para obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el que debe ser bendito por los siglos de los siglos? Amén. Jesucristo. La gloria del Señor Jesús. Dice Isaías 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en monte, de monte en collado, se olvidaron de sus rediles. ¿Saben? En el Antiguo Testamento es un ejemplo de lo que está pasando en el Nuevo. Los reyes de Israel, que en vez de seguir orando y siguiendo con el Señor Jesús, cambiaron el sacrificio del Cordero, de la paz de ellos, por seguir a dioses paganos. Hoy en el Nuevo Testamento los cristianos no hacen lo mismo, ¿no? El Señor quería preservarnos, el Señor quería ponernos en una burbuja a todo el mundo que creyéramos en Él. Pero el diablo quiere dañarte, el diablo quiere que tú no seas salvo. El diablo quiere que tú te unas a su rebelión. Por eso es que tenemos que estar seguros de qué es la salvación. Tenemos que, en vez de criticar, en vez de hablar contra las iglesias, tenemos que ir a nuestra Biblia y hablar con el Cordero. Pedirle al Cordero que nos bendiga. Pedirle al Señor Jesús que nos santifique en nuestras vidas. Pedirle al Señor Jesús a dónde debo ir. ¿Cuál es la iglesia verdadera donde yo debo estar? Con corazón abierto y sincero. Porque hay tantas iglesias y hay tantas opiniones personales que no podemos estar así. El Señor Jesús nos dice que Él quiere ser nuestro Dios y nuestro pastor. Entonces,
Unámonos a Cristo, porque el cristianismo es un estilo de vida, mientras que una religión podemos estar aquí en la iglesia, participar de todos los problemas, de los programas de iglesia, participar llevándole comida a los pobres, cantando con ellos, dándoles plata, pero ¿saben qué? El cristianismo es asemejarse a Cristo en todo. Por eso el Señor habla del arrepentimiento, y este arrepentimiento no a muchos les gusta. ¿Por qué? Porque les duele sacar muchas cosas de su corazón y dejar entrar a Cristo Jesús. Por eso el Señor nos dice: huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. En otras palabras, salid del pecado, huid del pecado y sed como ¿quién? Como Cristo Jesús. Es decir, que yo debo entender hoy salir de Babilonia, pueblo mío, entendiendo que en el Antiguo Testamento ya pasó. Huid de en medio de Babilonia, le decía a los israelitas, pero no solo a los israelitas, sino a los verdaderos israelitas. ¿Por qué? Porque el diablo se disfraza dentro de los verdaderos cristianos. El diablo va a tratar que tú y yo nos perdamos. Por eso anda disfrazado, y por eso allá en el Edén se disfrazó de serpiente. Hoy en día se viste de lobo. Segunda de Tesalonicenses dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifiesta como el hombre de pecado. Y ya hemos visto este versículo, y lo vamos a estudiar más y más, y a través de que va pasando el estudio lo vamos a estudiar más, y venga el hijo de perdición. Y saben ustedes que únicamente en otra parte de la Biblia está esto de hijo de perdición, y es a Judas Iscariote. Es decir, que nos está diciendo que el anticristo es como Judas Iscariote, que lo traicionó, que aún sabiendo que él es Dios, va a hacer que el mundo peque, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Un momento, un objeto de culto, ¿qué es? El Señor es el único al que debemos adorar. Sin embargo, dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y vamos a hablar en próximos programas de personas que se han hecho Dios, pero sobre todo una que a lo largo de los años ha creído que Él es Dios y ha cambiado leyes y han sustituido cosas dentro de la palabra de Dios por tradiciones. Por eso se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios las ha cambiado totalmente. Dice segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Tenemos que estar pendientes a las doctrinas, ¿sí o no? Pero es que no importa la doctrina, lo importante es amar al Señor Jesús. Hermano, hay una doctrina que se está metiendo en los seres humanos, que es que el Señor puso unas células, y esas células se comenzaron a evolucionar hasta llegar a ser seres humanos, animales,
Es decir, yo no puedo creer eso. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que el Señor creó todo esto en 7 días. Por su palabra. Y si el Señor lo dice, yo no tengo por qué contradecirlo. El cristiano no, a ver, ¿cómo les digo? Las opiniones personales, los pensamientos se tienen que ir. Nosotros tenemos que actuar con una así dice Jehová. Esa es la vida del cristiano, aceptar. Adán y Eva no le dijeron a Dios, Señor, mira, este árbol no, aquel. ¿Por qué? ¿Quién es el que impone las leyes? ¿Quién es el que dice lo que debemos de hacer? Porque Él sabe quiénes somos. Pues Él, Dios. Entonces nosotros no podemos contradecir su palabra. Ahora, que hayan ciencias o científicos que se opongan allá, ellos, pero el cristiano debe creer lo que dice la santa palabra de Dios y basta. Es ahí donde nosotros recibimos la ayuda, donde nosotros recibimos la misericordia. Es decir, si yo vengo a la iglesia es para conocer a mi amado Señor Jesús, no para mirarle los zapatos a la compañera o mirar que aquella falda está más larga que aquella otra. Cuando tú vienes aquí, tienes que dejar tu yo allá afuera, porque aquí es el Señor Jesús. A Él debemos llegar y Él es el que a Él debemos llegarnos, porque Él es el Redentor, el Salvador y todo lo que hay en nosotros. Desafortunadamente, cuando vengan las malas doctrinas, y aquí en el púlpito van a entrar muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, que el Señor nos está diciendo, cuídate de aquellos pastores, cuídate de aquellos hermanos que no estudian, que no ponen sus vidas día a día en las manos del Cordero. Desafortunadamente nosotros no podemos saber si si las personas que están aquí en el púlpito son personas consagradas o no. Pueda que lean su Biblia, pero ¿qué comunión tenemos con el Señor Jesús el día a día? Y las doctrinas van a jugar un papel muy importante. Por eso es este seminario, para que abramos nuestros ojos. Porque por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, van a entrar doctrinas que de alguna forma van a negar al Señor Jesús o la misericordia de Él. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cuando allá en la Edad Media se levantaron personas para matar otros cristianos, hicieron muchos instrumentos de tortura. Los conocí en México. Y bastaba con que una persona odiara a alguien y le decía, oye, ¿sabes qué? Ese es cristiano. La Santa Inquisición venía, se lo llevaba y resulta que lo ponían en muchos de estos aparatos. Pero, ¿había amor allí? No. Si alguien quería dañar a alguien, simplemente iba y lo entregaba. Nomás era decir, oye, aquel es cristiano, aquel lee la Biblia. Bastaba con que tú supieras un solo versículo de la Biblia para morir en el cadalso, para morir en la hoguera o para ser torturado. ¿Ustedes creen que ahí estaba Dios? No podía estar Dios, porque el Señor es misericordia.
para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay seres humanos que se la pasan tomando cócteles, y cócteles es una mezcla de bebidas, y al final le echan un poquito de limón para ver si le baja el alcohol, pero realmente cuando uno se toma ese cóctel es para emborracharse. ¿Qué hace un cóctel de medio buenas doctrinas con malas doctrinas? El error es un poquito de cosa buena con un poquito de cosa mala, y ese cóctel poquito a poco va dañando. Eso es un error. Por eso el Señor en Juan 5:39 dice el mismo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, y vida en abundancia. Ahora, también nos toca tener cuidado con lo que estudiamos y leemos. Ahora bien, en este momento, cuando yo estoy hablando, todavía no he colocado el tema número 4. Porque el tema número 4 es la palabra de Dios. Ahora, escúchenme bien. Porque hay una iglesia llamada los Testigos de Jehová, que ellos prueban y se disgustan cuando uno les dice que Cristo es Jehová. Y para ellos, para que ellos lleven esa doctrina, tuvieron que cambiar su Biblia por la Biblia del Nuevo Mundo. Y allí se pierden versículos o se alteran versículos. Son más o menos 1000 y pico de versículos solo en el Nuevo Testamento que ellos alteraron o desaparecieron o le cambiaron los signos de puntuación para engañar a los propios testigos de Jehová de que Cristo no es Dios. Sin embargo, como el diablo no se queda quieto, llegó y hizo otra Biblia llamada la Nueva Versión Internacional. Y no me puedo callar, porque yo me puse a mirar y a comparar los versículos que desaparecen y que se cambian y se alteran en la Biblia de los Testigos de Jehová. Y adivinen qué, se desaparece también en la Nueva Versión Internacional. Pero hay algo peor que hace la Nueva Versión Internacional, y es que cambia varios versículos también en el Antiguo Testamento para justificar algo. Para justificar en el diluvio que los ángeles, cuando se habla de gigantes en la tierra, dicen que vinieron los demonios y tuvieron relaciones con las mujeres, y eso dio como resultado gigantes. Ahora, si ustedes leen el texto y el contexto, eso no puede ser. Porque Dios dice que los seres, que si vamos al cielo vamos a ser como ángeles. Y hasta donde yo sé, aunque los ángeles caídos, son como ángeles, son espirituales, no podemos saber si tienen espermatozoides. Eso sería, es decir, es algo impensable, porque el Señor dice que seremos como ángeles. Y entonces, para justificar, algunos pastores dicen: es que en el cielo no pueden practicar la sexualidad porque no hay ángelas. Dios mío, ¿de dónde sacan esto? A ver, cuando se habla de hijos de los hombres y las hijas de los hombres, quiere decir que no había mujeres.
pero la palabra hombres es solo masculina. Pero cuando se habla de hombres en la Biblia, se habla de la raza humana, ¿sí o no? Cuando se habla de ángeles, se habla de toda clase de ángeles, de querubines, se habla de todos los ángeles. Nosotros no podemos saber si arriba hay ángeles femeninos o no, y yo creo que sí. Pero Dios mío, ¿cómo vamos a nosotros a apuntar con un dedo y decir que esto está pasando cuando no sabemos qué hay en el cielo, Dios mío? ¿Cómo estos pastores pueden decir, es que en el cielo vamos a ser como varones de Dios? Es decir, que ya no van a haber mujeres. Dios mío, ¿de dónde sacan todo esto? Cuando el Señor dice que somos mujeres y hombres de Dios. O sea, nosotros no podemos decir cosas que nosotros no entendemos. Y lo peor de la Biblia Nueva Versión Internacional es que los versículos de 9, 25, 26, 27 y 28, la profecía de las 70 semanas, para justificar el anticristo y un rapto secreto, cambian todo el contenido de esos 4 versículos. Dios mío, nos están cambiando nuestra Biblia, por eso tenemos que ir a las Biblias anteriores. Pero es que la Nueva Versión Internacional habla bonito. Sí, la Nueva Versión Internacional habla muy lindo. Pero yo prefiero no entender, pero saber que estoy estudiando algo que es puro, que no ha sido tocado, porque si cambia solo un versículo, es fraude. Y este capítulo, lo estoy preparando y no está listo para colocarlo todavía, pero va a ser colocado. Por eso es que ustedes van a escucharme diciendo esto hoy, pero va a aparecer tarde o temprano el programa de la palabra de Dios, así lo titulé, la palabra de Dios. Y sigamos adelante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Saben que el único versículo que no se desaparece en la versión internacional es este? ¿Por qué? Porque el diablo no es tonto. Porque aquí este versículo me está diciendo que sí es Dios. Pero los demás versículos sí se desaparecen. Ahora, esa palabra verbo es la palabra logos. Y logos también quiere decir palabra. Luego, por la palabra de Dios, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Por la palabra de quién? ¿Cuál Jehová? Por la palabra del Señor Jesús, porque sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, la palabra del Señor es santa. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice el Señor, sed sobrios y velad y orad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, el diablo va a tratar de dañarte con lo que tú ves, con lo que tú hablas, con lo que tú escuchas, con lo que tú tocas, mejor dicho, los 5 sentidos. Él sabe lo que a ti te gusta. Y Él va a poner lo que a ti te gusta, pero en ese momento es cuando tú tienes que velar y orar, velad y orad. Dice el Señor Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías no me conocen. ¿Dice que no lo conocen? No, las de Él lo conocemos. Él cuando venga va a recoger a las ovejas suyas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Es decir, allá afuera están
hay muchas más ovejas que el Señor tarde o temprano va a recoger porque son honestos, porque son sinceros, porque ellos ven el mal y cuando les llegue la palabra del Señor, el Señor las va a convertir. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño. ¿Y cuántos pastores? ¿Cuántos rebaños y cuántos pastores? ¡Uno! Porque no va a haber uno más el Israel literal. Porque algunas iglesias, para justificar este rapto secreto, hablan de que el anticristo viene allá al Medio Oriente, a Israel, y es allá donde se forma el Armagedón. Y nosotros en Australia y allá en Sudamérica no sufrimos por eso. ¿Dónde están los cristianos hoy? En todo el mundo. ¿Quiénes tienen que enseñar al Señor Jesús? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿A través de quién van a escuchar la voz del Señor Jesús? Perdón, ¿es que el Señor Jesús les va a hablar directamente? ¡No! Nosotros tenemos que ir a buscarlas para traerles al rebaño. Y va a ser un solo pastor y un solo rebaño. Si ustedes me aman, dice el Señor Jesús, guardarán mis mandamientos, porque la idea de tener un rebaño es que es un rebaño santo. Según Timoteo 3:12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces yo les pregunto, ¿por qué no hay persecución hoy en nuestra iglesia? Y algunos dirán, no, porque es que Dios no quiere que nosotros sufrimos, entonces nos va a recoger primero. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Dice que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución y nos van a perseguir. En la Edad Media hubo una persecución de cristianos contra cristianos. ¿Y quiénes eran los buenos? Los que mataban, ¿cierto? No, los buenos son los que hacen todo por Jesús y pierden hasta su vida por amar la palabra de Dios. Isaías 40:10. He aquí Jehová el Señor vendrá con poder. ¿Cuál es ese Señor? En un momento vamos a ver un versículo parecido, pero dice, cuando el Señor Jesús venga, con su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él. Y ese versículo dice, y su galardón con él, y su paga delante de su rostro. ¿Quién es ese Jehová entonces? Es el Señor Jesús. Como pastor, otra vez, el pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Salmos 67:1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Sobre quiénes? Los que creen en Dios. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Pero Él usa a las naciones, a los que aman al Señor Jesús, para que vaya y proyecten su luz a las otras naciones que no lo conocen, a los otros pueblos, a las otras personas. Es decir, que tú y yo tenemos la responsabilidad de llevar su mensaje. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Un muy buen día. El Señor va a juzgar al mundo. Y vamos a encontrar lo que va a decir ahorita mismo el Señor. Pero el Señor va a pastorear. Va a ser el pastor de todas las naciones, porque únicamente va a estar aquí Él con nosotros en la tierra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos,
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no debemos preocuparnos y que el Señor viene a recogernos? ¿Eso no contradice la teoría del rapto secreto? Dice, lo vuelvo a repetir, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ya no leímos eso en Isaías de otra forma? Pues aquí está. Lo está hablando de boca del mismo Jesús. Cristo viene ya. Estarás tú preparado, arrepentidos y convertidos. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesús, y mi galardón conmigo. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y hará volver mi mano contra los pequeñitos. Y escuchen bien lo que va a pasar al final de la historia de la humanidad. Y acontecerá que toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ellas. ¿Cuántas partes se van a perder de la tierra? Las 2/3. Quiere decir que solo va a haber una 1/3 parte viva. Y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. ¿Y qué va a pasar con esa 1/3 parte? Escuchen bien. Los que creen en el rapto secreto, escuchen bien, y meteré en el fuego a la 1/3 parte, es decir, a los que van a salvarse, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Vamos a pasar por una prueba. ¿Cuál es esa prueba? Una persecución final en un periodo de angustia cual nunca hubo hasta entonces. Es la persecución de cristianos otra vez persiguiendo cristianos. Una persecución de cristianos a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estás preparándote para ese momento. Aquí está el versículo que dice el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. El Señor viene con una corona en su mano. Pero ¿a quién va a coronar? ¿A las ovejas? ¿Cuáles ovejas? Porque hay muchos que podemos considerar ovejas, pero a lo mejor no somos ovejas. Espera en Jehová y guarda su camino. ¿Qué es guardar el camino del Señor? Y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Los pecadores. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, es decir, había por todas partes y les iba bien. Pero él pasó y aquí ya no estaba, lo busqué y no fui hallado. Los pecadores van a desaparecer, aquellos que hagan el mal. Algunos dicen los de Israel, no, todos. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, es decir, para el verdadero israelita. ¿Quién es el verdadero israelita según la Biblia? El que cree en Jesús. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. ¿Cuántas iglesias hay? 2, la mala y la buena. ¿Cuántos pueblos hay? Los justos y los injustos. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Para ser justo, ¿se necesita vivir en Israel o en Jerusalén? ¿Qué te hace a ti justo?
Escuchemos bien, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. ¿Qué tuvieron que hacer para salvarse? Por cuanto en Él esperaron, es decir, esperaron con paciencia al Señor Jesús. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras, dice Salmo 119, 139. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño yo soy, desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Espérense, porque es que tú no puedes ver al Señor Jesús si tú no guardas sus mandamientos. ¿Por qué? Porque tus mandamientos son justos, es decir, que tú actúas con justicia. Y aquí dice precisamente, tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. ¿Qué es la verdad? La ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Pero es que hoy en día tenemos que creer solo en amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo. ¿Saben? El Señor dijo que esos 10 mandamientos estaban resumidos en 2. Pero el hecho de que yo resuma el sermón no quiere decir de que yo saque todo el sermón. El resumen quiere decir que sale en 2 mandamientos. Pero eso no quiere decir que cancela lo demás. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Pero algunos, los mandamientos son la ley de esclavitud. Menos mal no tenemos esa ley, esa antigua ley que nos hacía esclavos. Perdón, Pablo la llama la ley de la libertad. Por eso me ama el Padre, porque yo tomo mi vida para volverla a tomar. ¿Quién puede poner su vida y volverla a tomar? Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Quién más tiene ese poder? Nadie más. Ezequiel 34:13. Y yo sacaré los pueblos y las juntaré en las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. Ahí está otra vez el Salmo 23. En delicados pastos, en buenos pastos las apacentaré. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco. No para los israelitas, sino para el Israel espiritual. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Y diciendo Ezequiel, yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la pierna quebrada y fortaleceré la débil. Más, escuche bien, porque aquí hay un pero. Más, pero a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré. ¿Con qué? Con justicia. Y vuelve a decir, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Es decir, que ese pastor es el juez de toda carne, porque él es el que decide quién es salvo y quién se perdió. Ahora miren la forma en que lo dice. Ovejas o cabritos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Quién va a venir? El Señor Jesús en su gloria. Y todos los santos ángeles con él. ¿Vienen los ángeles con él? Entonces se sentará en el trono de gloria. ¿A qué se va a sentar en el trono de gloria? A juzgar a las naciones. Y serán reunidas delante de él todas las naciones.
y apartará a unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Pregunta, ¿ahí dice que los cristianos no tenemos que ser juzgados? ¿Qué quiere decir con todas las naciones? Todas las personas del mundo van a jugar un papel fundamental. Cada persona en el mundo va a decidir si es oveja o es cabrito. Pero el que va a decidir quién es oveja o quién es cabrito es el Señor Jesús. Ese es el evangelio práctico para hoy. ¿Qué quiere ser, oveja o cabrito? Porque Él le va a decir un día a las ovejas: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tú me diste de comer, tú me diste de beber, tú me vestiste. Pero a los otros les va a decir: apartaos al fuego eterno, que tengo preparado ¿para quiénes? Para el diablo y sus ángeles. ¿Cuántos pueblos hay? ¡Dios! Trompeta en Sión y dale larga en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de Jerusalén. No, ahí dice de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y vamos a ver lo que está diciendo Jesús desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Joel. Echad la hoz, porque la pieza está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Es decir, que tú y yo vamos a tener una decisión, por eso es el valle de la decisión. A esto se le llama también Armagedón. Tenemos un tema cuando entremos a la profecía completito que se llama el Armagedón. Cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sé diligente en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo te salvarás y a los que te oyen. Dice primera de Timoteo 4:16. Armagedón es el inicio del reino de Cristo y este es el juzgamiento a todas las naciones, cuando el Señor Jesús le entregue a cada uno según su obra. Algunos dicen que allá en el vallecito de Megiddo va a estar una guerra donde todas las naciones van a estar. Eso no es verdad. El campo de batalla es el mundo. Y ayer lo veíamos en la parábola de la viña, del trigo y la cizaña. El panorama de la tierra, el campo de batalla es el mundo. Y hay unos buenos y unos malos, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Al venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Este es algo que también tiene que ver con el Armagedón. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Quién se sentará a juzgar todas las naciones? El Señor Jesús. Habrá un juicio, sí, pero únicamente vas a salir inocente si aceptas la sangre del Cordero. Por eso hay otra parábola, la parábola de la oveja perdida. Porque ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Qué quiere decir todo eso? Que el Señor está esperando que te arrepientas, que el Señor está esperando que te vayas. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El Señor te está buscando hoy y te dice: hijo mío, ven conmigo, porque conmigo tienes vida.
Hay otra parábola. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice que ahí va a haber un Israel literal, con un Jerusalén literal, a la cual el anticristo viene. No, dice que es el mundo, el fin del mundo, y serán como peces buenos y peces malos. ¿Y tú qué quieres ser? ¿Un pez bueno o un pez malo? ¿Tú qué quieres ser? ¿Una oveja o un cabrito? Porque si quieres ser cabrito, estás condenado. Espero que quieras ser oveja, porque si eres oveja, el Señor dice que te da pastos suculentos. Y levantaré para ellos una planta de nombre a las ovejas, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, del Israel espiritual, dice el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Y yo, vuestro Dios, dice Jehová el Señor. El Señor te dice: únete a mi rebaño de ovejas. Cristo te ama. Despierta ya y mira la realidad. Hay un mundo que es esclavo de la maldad y el pecado. Es tiempo de actuar, de salir y predicar como Jesús nos enseñó. La fe sin obra es muerta. Este mundo necesita a Dios, pero necesita de ti para ir a predicarle al mundo. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor te dice: velad, llorad, arrepiéntete de tus pecados, ven y sígueme. Te van a perseguir, te van a decir cosas, pero ten fe y ten valor, porque yo voy a estar contigo. Terminemos ahora sí el Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Está hablando de la segunda venida, cuando Él viene a comer con nosotros en las bodas del Cordero. Y en la casa de Jehová viviremos por largos días. El Señor abrió sus brazos en la cruz. El Señor no dejó nada, no dejó cabos sueltos. Él dijo: hijo mío, sígueme. Hecho es, consumado es. Yo pagué por ti. Ahora lo que espero es que tú me sigas. Hijo mío, me vas a seguir. Yo te di ejemplo. Yo voy a escuchar tu oración, pero estás conmigo, porque si no estás conmigo, vas a perecer, vas a morir, serás un cabrito. Confía en mi palabra. Confía que yo estoy al lado tuyo cada momento. No importa qué tormenta te esté azotando. No importa si tu corazón está caído. No importa si el ser más querido tuyo tiene cáncer. No importa si tú tienes cáncer. Acéptalo con amor. Porque yo abrí mis brazos en la cruz por ti. Y mi sangre pagó. Y va a haber un mundo en el cielo donde ya no va a haber más dolor, donde ya tú no vas a tener que pagar renta, porque el Señor pagó por ti. El Señor te bendiga. El Señor Jesús, Dios el Padre os habla. Os he dicho que así como estáis ahora no podéis soportar la venida de mi Hijo.
Vuestro corazón no está preparado para aceptar su amor entre vosotros. Estáis tan embebidos en las cosas del mundo y en sus pecados que sería una ofensa para mi Hijo el estar entre vosotros. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Ese Señor Jesús nos va a pastorear, va a ser nuestro Dios y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Señor nos dice que nos va a guiar, que Él va a ser nuestra agua, que Él va a ser nuestro alimento, que Él va a ser nuestro sustento. El Santo de Israel, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantan las alas como las águilas, porque las águilas se rejuvenecen ellos mismos en un proceso doloroso. Por eso el Señor te dice que Él es Dios eterno y que Él no está jugando. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida, pero Él es el Cordero que te abrió los brazos para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. El Señor te bendiga. Amén.